Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos nuevamente en este programa sobrenatural. En este día, bueno, Nicolás se encuentra en Argentina, así que nos está acompañando desde allá. Está nuevamente acompañando a los jóvenes con el colegio donde él trabaja, allí en el Jesús María. Está haciendo un trabajo de pastoral juvenil, así que lo vamos a tener presente, vamos a estar rezando por él en este día. Y vamos a seguir con este ciclo que tenemos de personajes bíblicos que hemos comenzado hace un tiempo. Bueno, el programa pasado estuvimos viendo a Abraham, en este tiempo hemos visto a San Pablo, hemos visto Ananías, con Nico habían visto Ruth, bueno, la vez pasada vimos a Abraham, y hoy vamos a estar viendo un nuevo personaje bíblico, y antes de eso vamos a estar hablando sobre la evangelización. Va a ser también un tema muy importante que siempre tratamos en este programa, nuestro llamado para evangelizar, sobre todo en un tiempo tan necesario como en el tiempo presente. Y también los invitamos a que puedan estar enviando sus mensajes al número 095-860-333. Así que voy de vuelta con el número de WhatsApp, donde pueden enviar sus mensajes, 095-860-333. Escribir de dónde están escuchando el programa. Bueno, puede ser alguna pregunta en especial. También pueden mandar intenciones para el momento de oración, siempre tan importante para nosotros. Así que de a poquito nos vamos a ir introduciendo en este tema que es la evangelización, antes de entrar en el personaje bíblico de este programa. Bueno, como sabemos, evangelizar es un llamado que brota de la palabra. La palabra de Dios nos impulsa, y también es un llamado que es particularmente urgente. Siempre es urgente, lo ha sido todos los tiempos, pero a nosotros nos ha tocado vivir este tiempo que tiene sus desafíos particulares, donde sin ir muy lejos estamos en medio de una sociedad que necesita de Cristo, una sociedad que necesita de Jesús, una sociedad que necesita del Evangelio, de la vida. Y Jesús quiso contar con nosotros, quiso contar con nuestras palabras, con nuestro testimonio. Nosotros hoy podemos ser los ojos, los brazos, las palabras de Jesús en medio de nuestro pueblo. Para eso Jesús entregó su vida por nosotros, para eso Jesús nos dio al Espíritu Santo, para eso Jesús nos dio talentos, capacidades que podemos poner al servicio del Evangelio. Y eso es un llamado que Dios nos hace, y que este programa sea también una nueva oportunidad para que ese llamado vuelva a resonar en nosotros, allí donde estamos, en nuestros hogares, en nuestros distintos barrios, en nuestro entorno. Quizá no tenemos que ir muy lejos y podemos nuevamente preguntarnos, ver nuestra vida, cómo está siendo nuestro testimonio. Nuestro testimonio de vida está siendo coherente. Nuestro testimonio de vida está expresando la riqueza del Evangelio. Nuestras palabras, ¿cómo están siendo nuestras palabras? En el último tiempo nos podemos preguntar, ¿he sido instrumento en las manos de Dios para que alguien se acerque a la presencia de Dios? ¿He sido instrumento para que el amor de Jesús alcance un corazón nuevo en este tiempo? Es propio del Evangelio, ya que
es propio de la alegría, de la frescura, de la novedad que nos trae el hecho de compartirse, que de hecho es algo humano. Nos pasa con a todas las personas cuando les sucede algo lindo, instantáneamente lo quieren compartir con sus seres queridos, y cuando no nos está pasando eso con el Evangelio, es llamativo, nos puede hacer preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando que no estoy compartiendo con esa frescura? Quizá eso esté delatando, esté evidenciando que de repente no estoy viviendo bien la comunión con Dios. Quizá hay algo que me está quitando esa alegría, esa novedad, esa frescura, y también es un llamado para una nueva conversión, para volver a acercarme a Dios con un corazón nuevo, arrepentido, para dejar que Él obra en mí de una manera nueva. Así que queremos que este programa sea sobre todo un llamado de Dios. Bueno, está llegando ahí un primer mensaje. Buenas noches, Lucho, excelente el concierto del viernes, felicitaciones, gracias por compartir tus dones. Bueno, muchísimas gracias. El viernes pasado estábamos presentando el álbum Amor Verdadero, la verdad que estuvo muy lindo, así que muchísimas gracias. Espero que pronto pueda tener una nueva oportunidad y invitarlos a compartir una nueva experiencia musical. Un gran abrazo para Hilda, y aprovecho, ¿no?, que la música es justamente otro medio de compartir la palabra. En esta tarea, en este llamado a evangelizar, tenemos que ser creativos en utilizar nuestros distintos talentos, la poesía, la música, el arte, pero hay tantos donde podemos compartir y hacer que el Evangelio alcance a más personas. Recuerdo entonces el número de WhatsApp 095-860-333 para enviar sus mensajes con, bueno, saludos, preguntas, intenciones para la oración. Bueno, pueden ser testimonios, alguna experiencia en la que hayan podido ser instrumento de Dios para la extensión del Evangelio en medio de nuestro pueblo. Bueno, vamos entonces a entrar en este tema, para el cual me voy a estar apoyando en un documento, en un texto que es de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es del año 2007, un texto bastante reciente, que es una nota doctrinal, se llama así, sobre la evangelización. Y nos va a tirar algunas claves, algunas pistas sobre este llamado que queremos que hoy vuelva a resonar en nuestros corazones y que podamos responder con sinceridad, con entrega, unirnos a la respuesta de tantos a lo largo de los siglos que le han dicho al Señor: heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Ojalá que esta sea hoy nuestra respuesta ante esta palabra, que podamos hacernos disponibles para que Dios nos use allí donde estamos con poder y el Evangelio siga extendiéndose en medio nuestro. Bueno, este documento, esta nota doctrinal, comienza justamente haciendo referencia a Jesucristo. Jesucristo, por supuesto, es nuestro modelo, y Jesús mismo fue enviado por el Padre a anunciar el Evangelio. Y Jesús dijo en el Evangelio de Juan: como el Padre me envió, también yo los envío. Como el Padre me envió, también yo los envío. Es decir, Jesús nos hace partícipes de este envío misionero, que nos hace alcanzar cada época de la historia, cada lugar de la tierra, cada ámbito de la sociedad. Estamos llamados a llegar hasta cada persona. Dice Jesús
en el Evangelio: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. Y es el mismo Jesús quien precede, acompaña y hace que fructifique esta obra de la evangelización. Si bien los frutos tenemos que entregárselos a Dios, en nosotros sí está el deber de sembrar la palabra. Vamos a ir un poquito ahora a lo que es el término evangelización. El término evangelización tiene un significado muy rico. Dice este documento: en sentido amplio, resume toda la misión de la Iglesia. Toda su vida, en efecto, consiste en realizar la traditio evangelii, que es el anuncio y la transmisión del Evangelio. Y acá cita la Escritura, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. El Evangelio es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, y que en última instancia el Evangelio, dice, se identifica con el mismo Cristo. O sea, anunciar el Evangelio es anunciar a Jesucristo. Por eso, la evangelización así entendida tiene como destinataria toda la humanidad. En cualquier caso, evangelización no significa solamente enseñar una doctrina, sino anunciar a Jesucristo con palabras y acciones, o sea, hacerse instrumento de su presencia y su actuación en el mundo. O sea, compartimos una vivencia, compartimos un testimonio, una invitación a tener un vínculo, a relacionarse con Dios, con Jesucristo. O sea, no es solamente transmitir una doctrina, compartir un modo de vida, y a su vez lo transmitimos con palabras y acciones, Tiene que haber una unidad, un equilibrio entre palabras y acciones. Esto nos vamos a detener a profundizar. Ahora, luego de escuchar la primera canción, vamos a estar escuchando una canción de Juan Luis Guerra acompañándonos en esta noche, y luego seguimos conversando sobre la evangelización. Estamos escuchando este gran tema de Juan Luis Guerra, Mi Padre Me Ama, que nos acompaña mucho en este programa. Estamos conversando sobre la evangelización este miércoles. Tenemos un mensaje de Raúl, que nos escribe desde Pan de Azúcar. Nos manda un gran saludo, dice: necesitamos la oración de ustedes para recibir este nuevo llamado. Y bueno, dice la palabra: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe más operarios. Así que ciertamente que también es un llamado a la oración, a la intercesión, para que podamos ser instrumento de Dios para evangelizar, para anunciar la palabra. Toda persona cristiana está llamada a evangelizar, a compartir su testimonio. Y vamos a retomar, entonces estábamos en que una evangelización bien entendida se da con las palabras y las acciones. O sea, es necesario un testimonio de vida que sustente la palabra que se da. Eso es muy importante, ¿no? Porque si uno anuncia el mensaje y da un mal testimonio, el mal testimonio le quita credibilidad al mensaje. O sea, es como se dice, borrar con el codo lo que escribimos con la mano. O sea que no podemos dar un mal testimonio. Es fundamental un buen testimonio de vida, pero también se necesita el anuncio explícito, porque el anuncio explícito es el que ilumina y justamente explicita lo que se vive. Por eso una buena evangelización necesita de las dos cosas, del testimonio de vida y de la palabra. Y así lo vivió Jesús, como vemos en el Evangelio, palabras y obras, y así lo vivieron los apóstoles también.
Por eso no basta solo con un buen testimonio, sino que es necesario la palabra explícita, y esta tiene que ir acompañada sí o sí por un buen testimonio coherente y creíble, porque si no estamos borrando todo lo que estamos escribiendo. Así que es muy importante tener esto presente, y por eso podemos hoy preguntarnos: ¿estamos anunciando el Evangelio con palabras explícitas? Espero que estemos viviendo una buena vida cristiana, pero me pregunto si estamos anunciando con palabras el Evangelio a aquellos que nos rodean. Así que está bueno que podamos también ir viendo nuestra vida a medida que estamos dando este tema y escuchar la llamada que Dios nos hace para evangelizar. Bueno, vamos a volver entonces a este documento que nos está haciendo de guía hoy para dar este tema. Recuerdo el celular 095-860-333. Dice este documento: toda persona tiene derecho a escuchar la buena noticia. Toda persona tiene derecho a escuchar la buena noticia. La buena noticia evidentemente encierra nuestra máxima felicidad. Nuestra plenitud se encuentra justamente en la comunión con Dios. Dice Jesús: en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, Dios. Y por eso toda persona tiene este derecho, y este derecho de escuchar la buena noticia le corresponde el deber de anunciarla. Y este deber está explicitado de una manera muy clara por San Pablo, donde él dice que evangelizar, dice San Pablo en la carta a los Corintios, no es para mí un motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. O sea, él deja claro que es un deber anunciar el Evangelio, y llega a decir esta expresión tan conocida: ay de mí si no predicara el Evangelio. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Porque claro, justamente como es un deber, no anunciarlo justamente es una falta. Aunque nos parezca tan fuerte, realmente si no estamos evangelizando delante de Dios, nos está quedando renga nuestra vida cristiana, digámoslo así. Necesitamos, si queremos vivir una vida completa delante de Dios, de su agrado, necesitamos también evangelizar, como lo hizo Jesús, como lo hicieron los discípulos. Un tema que a veces nos confunde, y que por eso vamos a ver, y que trata este documento, justamente el tema de la libertad. Tenemos que también entender que evangelizar de una buena manera, de una manera que no sea de alguna manera coercitiva, evangelizar de un buen modo nunca va a limitar, nunca va a ofender la libertad de la otra persona, sino por el contrario. Dice Jesús: la verdad los hará libres. O sea, justamente evangelizar va a ayudar a que la otra persona sea más libre. Y esto también tenemos que entenderlo bien, porque es algo que hoy muchas veces confunde, y mucha gente incluso arrincona el Evangelio diciendo que justamente atenta contra la libertad, y no. Nosotros, si partimos un poco del concepto de la libertad primero que nada es un don, es un regalo que nos dio Dios. Pero justamente este regalo, el regalo de la libertad, también encierra un reto, una responsabilidad, que es utilizar bien la libertad, es darle un buen uso a esta libertad que Dios nos dio. Por eso, esta libertad tiene que estar orientada
hacia una plenitud, que es decir, orientada hacia la verdad. Porque si le quitamos a la libertad, que es lo que dice este documento, si le quitamos esa referencia a la verdad, es cuando se cae en ese relativismo. Pero si le quitamos a nuestra libertad la referencia a la verdad, bueno, nuestra libertad no va a ser plena. Y no solo no va a ser plena, sino que incluso podemos perder la libertad y ser esclavos, como dice la palabra, esclavos del pecado, esclavos de la carne, porque justamente no encontramos el camino a la verdad. Por eso también anunciar el Evangelio en realidad es algo que potencia, plenifica la libertad, es un servicio a la libertad de los demás. Eso sí, siempre lo hacemos con caridad, o sea, nunca es de una manera que atente contra la caridad. Siempre vamos a evangelizar con caridad, pero anunciando, promoviendo la verdad. Que la verdad, como dice también este documento, se impone por sí misma. Es decir, no necesitamos añadirle a la verdad otros métodos para imponerla, sino que tiene la fuerza que encierra en sí misma. O sea, por sí misma se va a sostener, se va a defender, se va a mostrar, se va a promover, porque justamente es, valga la redundancia, la verdad. Entonces, evangelizar nos compromete a anunciar a Jesús, y eso no va a atentar contra la libertad de nadie, sino al contrario. Sabemos que dándole a conocer una persona a Jesús, vamos a estar contribuyendo, sirviendo a que esa persona encuentre la plenitud de la libertad que ansía, que busca, como espero nos haya sucedido a nosotros, que no estemos viviendo el Evangelio como un peso, sino como una plenitud en la libertad, más allá de que obviamente, como sabemos, implica una disciplina, implica el buen combate de la fe. Como lo sabemos, sabemos que en el fondo somos plenamente libres. Nuestra libertad ha encontrado su plenitud en Cristo Jesús. Bueno, ha llegado un nuevo mensaje. Bendecida noche, Padre Luis. Pido oración por Micaela y Michael, que están internados. Román, José Luis, Manuel y Fabiana. Nos escribe Graciela Pintos. Bueno, muchas gracias, Graciela. Seguimos recordando el número de WhatsApp 095-860-333, al cual pueden escribir sus mensajes que vamos a estar leyendo al aire. También nos escribe María López por Facebook desde Bella Unión. Nos pide oración para Alicia y José Luis. Vamos a tener presentes todas estas intenciones en el momento de la oración al final del programa. Bueno, estamos tratando este tema tan importante para nuestra vida cristiana, que es evangelizar, que es siempre vigente, es siempre una urgencia. El amor de Cristo nos urge. Y si nos da el tiempo, también vamos a seguir, como decía hoy, con este ciclo de personajes bíblicos. Vamos a ir ahora a escuchar una nueva canción. También seguimos con Juan Luis Guerra, que es Soldado de Cristo, que tiene mucho que ver con lo que estamos tratando hoy. Muy bien, estábamos escuchando esta canción Soldado de Cristo, justamente en este día en donde estamos escuchando este llamado de Dios para ser anunciadores del Evangelio, para ser sus testigos en este mundo que nos rodea. Y vamos a dar 2 puntos más sobre la evangelización. Y bueno, como estemos de tiempo,
vemos si llegamos a comenzar con un nuevo personaje bíblico. Pero quería terminar con 2 puntos más del hecho de la necesidad, la urgencia de evangelizar. Más allá de que podamos confiar la salvación de las personas a Dios por caminos que Él conoce, lo cual es siempre válido, nos urge evangelizar porque la vida de las personas cambia si conocen o no conocen a Jesús. Jesús es nuestra mayor riqueza y esta vida presente, este tiempo, con o sin Jesús, tiene una diferencia muy, muy grande. O sea, no darle a otro la posibilidad de vivir esta vida conociendo a Jesús es una falta, en el sentido de que le estamos quitando a esa persona vivir una vida plena de sentido, una vida siendo plenamente libre, con la alegría, con la paz que brota del Evangelio. O sea, más allá de encomendarle la salvación definitiva de la persona a Dios por caminos que Él conoce, evangelizar es importante porque ya en esta vida conocer a Jesús nos da un sentido nuevo, invalorable, nos da una felicidad nueva que por otros medios no alcanzaríamos. Por eso hoy es urgente anunciar el Evangelio. Y otro punto más, que es más que nada un tip para evangelizar, que una buena evangelización implica también una buena escucha, porque hay que conocer a nuestro destinatario y hay que comprender también sus anhelos y sus necesidades. O sea que no necesariamente es ir y hablar de una, sino que es primero escuchar, comprender, ver, entender y conocer el corazón del destinatario, conocer su historia, conocer su nombre, como también vemos en el Evangelio, como hacía Jesús, nos va a dar la posibilidad de dar un anuncio más efectivo, más eficaz, que de verdad esté tocando esa fibra. Y sabemos que esto lo hace el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo nos usa, Él nos ilumina, Él nos guía. El Espíritu Santo es el protagonista de la evangelización, ¿no? Él nos usa, Él nos mueve, Él nos inspira, Él nos da esta fuerza y nosotros tenemos que dejarnos usar por Él. Por eso es necesario que cada día tengamos una oración íntima donde nos vayamos disponiendo cada vez más para que el Espíritu Santo, a través de nuestros pensamientos, de nuestros gestos, de nuestras palabras, nos esté usando con su poder, como sucedía en Hechos de los Apóstoles, en la vida de tantos discípulos. Y bueno, justamente aquí vamos a enlazar con un nuevo personaje bíblico, que es el que vamos a comenzar a dar hoy, porque ya es medio tarde, pero es una práctica, por decir así, de lo que estuvimos hablando, porque vamos a ver hecho carne, hecho vida, todo esto que estuvimos hablando justamente en la vida de Esteban, que está en Hechos de los Apóstoles, cómo Dios lo usó para anunciar el Evangelio. También es importante, y sabemos que la entrega de la vida, el martirio concretamente, tiene una fuerza muy grande, porque ahí se ve cómo uno no evangeliza por beneficio propio, no es un egoísmo, uno no está buscando un poder, uno no está buscando una fama, un sobresalir, sino que justamente en la entrega de la vida desinteresada se muestra lo genuino de ese amor, de esa misericordia, como lo mostró Jesús, ¿no? Entregando Él primero su vida por nosotros. Vamos a ver entonces la vida de Esteban, que está en el libro Hechos de los Apóstoles, un libro donde vemos justamente de manera muy especial este protagonismo del Espíritu Santo en la evangelización a través de los primeros cristianos.
Vamos a comenzar en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Si tienen su Biblia ahí, pueden seguirlo. Dice así: en aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos, porque se desatendían a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esta manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenias y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, nos vamos a quedar aquí presentando entonces a Esteban. Bueno, vimos entonces el contexto, que dice: en aquellos días el número de los discípulos aumentaba. Hemos visto mucho el libro de Hechos de los Apóstoles en este programa y estamos viendo justamente esa explosión del Evangelio que se da justamente a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo. Y un fruto de Pentecostés son esas conversiones numerosas. Por eso dice: el número de discípulos aumentaba en este contexto tan fructífero. Y bueno, como aumentaban los discípulos, aumentaba también el trabajo, digámoslo así, aumentaba el trabajo. Entonces los 12 discípulos dijeron: bueno, necesitamos ayuda, necesitamos más servidores, como bueno, pasa siempre, ¿no? Como dijo Jesús, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y es bueno ver que los 12 apóstoles tuvieron claro cuál era la prioridad, ¿no? Por eso dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios, ¿no? De evangelizar, para ocuparnos de servir las mesas, ¿no? Entonces es bueno ver cómo hay una prioridad en el ministerio de la palabra, digámoslo así. Y entonces ellos dijeron: es preferible que busquen a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encarguemos esta tarea para nosotros dedicarnos a la oración y a la palabra. A la oración y a la palabra. Bueno, entonces, ante esta necesidad, ellos presentan, por decirlo así, un perfil, como para que lo entendamos hoy en día, el perfil de las personas que estaban buscando para que los ayuden en este trabajo pastoral, muy importante también. Con esto no estamos diciendo que no sea importante, sino que se marca una prioridad. Pero ellos muestran un perfil donde obviamente se nota que le dan mucha importancia también a este trabajo, a este servicio, porque buscan una persona llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría. Y nuevamente vemos este término que aparece tanto en este libro Hechos de los Apóstoles, que es la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Buscan personas llenas del Espíritu Santo, por eso van a ser buenos servidores. Por eso también hoy es necesario nuevamente ser llenos del Espíritu Santo. Hoy un nuevo Pentecostés, como hablamos tanto. Y entonces cuando se presenta a Esteban, cuando la palabra presenta a Esteban, vuelve a decir: hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces vuelve enseguida a aparecer que Esteban es un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces
vemos la importancia que tiene el ser lleno del Espíritu Santo. Dice también que es un hombre lleno de fe. Así que con esta presentación de Esteban vamos a ir ahora a escuchar una nueva canción, en este caso del grupo Barak. Vamos a escuchar esta canción mientras seguimos rezando con esta palabra de Dios que estamos dando en este día. Estábamos escuchando esta canción que nos invita justamente a pedir, a recibir la presencia de Dios en nuestras vidas, en este miércoles donde hemos comenzado hablando sobre la evangelización y ahora siguiendo con este ciclo de personajes bíblicos, estamos viendo justamente la vida de Esteban, que fue un gran instrumento del evangelio. Estuvimos viendo cómo la palabra destaca que es un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿no? La llenura, la importancia de ser lleno del Espíritu Santo para que Dios nos pueda usar con poder, con fecundidad. No, el secreto no está en fuerzas humanas, no está en sabiduría humana, sino en que Dios nos use, que Él nos inspire, que Él le ponga la fuerza, la eficacia a nuestra palabra para que el Evangelio de verdad pueda alcanzar más corazones. Y esto, como en tantos personajes bíblicos, hoy lo estamos viendo justamente en Esteban. Bueno, recién estuvimos presentándolo como lo presenta la palabra. Seguimos todavía en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Y entonces en el versículo 7 dice: así la palabra de Dios se extendía cada vez más, ¿no? Una vez que ya habían sumado a estas personas, entre la cual estaba Esteban, al servicio, la palabra de Dios se extendía cada vez más, el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. En el versículo 8 dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Entonces, de vuelta a este versículo dice: Esteban, lleno de gracia y de poder. Anteriormente había dicho que estaba lleno del Espíritu Santo, ahora dice lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y signos, ¿no? Vemos cómo también los discípulos llenos del Espíritu Santo, al igual que Jesús, hacían grandes señales, hacían grandes signos, como vemos mucho en Hechos de los Apóstoles, como pueden ser sanaciones, como tantos otros. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Bueno, Esteban nos va a empezar a recordar mucho la figura de Jesús. Va a morir como murió Jesús, va a ser juzgado como fue juzgado Jesús y lo va a hacer siendo acusado falsamente con mentiras. Es importante ver cómo se levanta la persecución contra él, que bueno, Jesús lo anunció en el Evangelio, que como lo persiguieron a él, iban a perseguir a sus discípulos. En eso no hay sorpresas. Jesús siempre fue transparente y sincero, no escondió nada. Y justamente contra Esteban van a discutir con él y dicen no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en Esteban. Lo mismo que con Jesús. Cuántas veces vemos en el Evangelio que iban a tenderle trampas, que buscaban arrinconarlo, y vemos como siempre Jesús salía airoso de cada prueba, justamente por estar lleno del Espíritu Santo. Jesús es el ungido, y vemos como también los discípulos de Jesús y como también nosotros hoy podemos tener este mismo espíritu, el Espíritu Santo, que es el que nos da esta sabiduría
así como lo prometió y lo dijo Jesús. No se preocupen qué van a decir, porque el Espíritu Santo les dará las palabras. Y lo vemos aquí en Esteban, ¿no? Arrinconado, queriendo con malicia de alguna manera interceptarlo, de alguna manera ahogarlo. Vemos cómo él, inspirado por el Espíritu Santo, sale también airoso, de tal manera que van a tener que recurrir a la mentira, a la calumnia, incluso dice aquí al soborno, para que arresten a Esteban y lo lleven a juicio. Esto nos recuerda mucho lo que pasó con Jesús. Vemos cómo Esteban llega a identificarse hasta este punto con Cristo justamente en la pasión. Cristo en la pasión, Cristo juzgado con mentira. Bueno, entonces va a seguir diciendo, entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra el lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. Versículo 15. En ese momento los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Entonces vemos cómo esta llenura del Espíritu Santo, el lleno de gracia y de poder, cómo también se expresaba en el rostro de Esteban. No es la primera vez que esto sucede en la palabra. Podemos pensar en el caso de Moisés, que volvía de orar resplandeciente y se veía en el rostro la presencia de Dios. Bueno, también vemos aquí el caso de Esteban. Dice, el rostro parecía el de un ángel. O sea, la presencia de Dios se transparentaba también en sus gestos, en su mirada, seguramente, quizá en su sonrisa. Bueno, eso también va mucho en nuestra meditación, en nuestra interpretación, pero la palabra es clara que hay algo que es justamente el cargar la presencia de Dios, que manifiesta de alguna manera una profundidad, una altura espiritual singular, distinta. Por eso dice, el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Y en el capítulo 7 va a seguir justamente el juicio contra Esteban. Y bueno, sabemos que finalmente va a ser asesinado y va a ser mártir. Va a seguir el camino de Jesús también a través de la cruz. La vida de Esteban también nos mueve a poder experimentar esta presencia del Espíritu Santo, para también hoy dar un testimonio que sea fecundo, incluso aunque implique la entrega de nuestra vida. Vivir para el Evangelio, como sabemos, aunque no implique la muerte cruenta o sangrienta, sí implica morir a nosotros mismos, implica morir a nuestro pecado, a nuestro egoísmo, y eso también nos ayuda a perder esos miedos al que dirán, y también nos ayuda a ser más libres en manifestarnos y a dar la cara por Jesús. Así que vamos a irnos preparando para el momento de la oración, tratando de que todo esto que hemos conversado podamos apropiarlo, asimilarlo en nuestra vida, que realmente podamos renovar la escucha de este llamado de Dios, y como decíamos hoy, que nuestra respuesta pueda ser: heme aquí, Señor, envíame a mí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Vamos a ponernos a la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te
Te damos gracias, Señor, por este día, por este programa donde hemos escuchado tu palabra. Que podamos escuchar, Señor, este llamado. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Que nuestra respuesta, Señor, pueda ser una respuesta sincera. Que podamos decirte, heme aquí, envíame a mí. Queremos, Señor, ofrecerte nuestra vida con disponibilidad para que nos puedas usar, para ser llenos del Espíritu Santo, como escuchamos en la palabra, por la intercesión de San Esteban, de manera especial. Hoy te pedimos, Señor, que podamos ser llenos del Espíritu Santo, para que nos puedas usar con sabiduría y con poder, para que más personas conozcan tu misericordia, tu amor, reciban tu felicidad, tu alegría, tu paz, tu libertad profunda, el sentido pleno en sus vidas. Nos unimos, Señor, en intercesión para que envíes más obreros a tu mies. Y te presentamos, Señor, a tantas personas que sufren, que necesitan de ti. De manera especial nos unimos en oración por Alicia, por José Luis, también por Micaela, por Michael, por Román, por José Luis, por Manuel y Fabiana. Bendice, Señor, nuestros hogares, nuestras familias, por intercesión de la Virgen María, de tus ángeles y santos. Que llegue, Señor, tu presencia, tu luz, que disipe las tinieblas, que venga tu reino. Que toda la gloria, Señor, sea para ti. Bendito y alabado seas. Y aquí, en la radio de la Virgen María, nos vamos a encomendar a ella, a su intercesión maternal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus hogares, familias y barrios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches para todos, muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con un nuevo programa sobrenatural, continuando con este ciclo de personajes bíblicos. Muchas bendiciones.